Hay un tema que particularmente me interesa comentar, me interesa conversar. Es el tema que tiene que ver con las condiciones necesarias, las condiciones previas para la percepción de lo trascendental. En este sentido, puedo comentar algunas experiencias, pero básicamente algo que me pasó hace unos pocos días. Me había levantado a la mañana, había tomado una ducha y en el momento que me iba a preparar el desayuno, caí en cuenta que habitualmente lo que hacemos es salir del nivel de sueño, entrar en el nivel de vigilia y directamente conectar con el mundo. Me pareció importante en ese momento que uno pudiera tomarse 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos para tomar contacto con uno mismo, con sus mejores sentimientos, con sus mejores emociones. Y en ese sentido pensé para mí, ya que me he dado cuenta de esto, voy a hacer alguna pequeña cosa conmigo que me conecte conmigo mismo. Lo que me ocurrió en ese momento, lo que me sucedió fue el impulso por agradecer el día vivido, el día de ayer, y también el impulso por pedir para que el día que iba a comenzar fuera lo mejor posible. Pedí por mis seres queridos, agradecí por todo lo recibido en la vida. Bueno, fue un trabajito muy pequeño, fue una cosa muy emotiva, puse mi mano sobre el corazón, así de este modo. Tomé aire siguiendo el pedido, la bocanada que en su momento me enseñara el maestro Silo en Parque La Reja, y hice un trabajito muy sencillo y muy simple. Todo esto lo comento como introducción para el tema de las condiciones para la percepción de lo trascendental. Hay que observar las condiciones de la mente en las que surgen las preguntas. En mi caso particular, las preguntas sobre lo profundo, sobre lo trascendental, surgieron después de un camino recorrido con una suerte de búsqueda en algunos casos no advertida y en otros casos no sabiendo bien qué era lo que buscaba. Lo único que yo tenía claro y que venía de algo que me había pasado cuando tenía 15 años era un fuerte impulso por comprender. Yo decía, definiéndolo en los mismos términos que un personaje de un libro que había leído, que tenía la incurable necesidad de comprender. Necesitaba comprender, no bastaba con que me dijeran que tenía que creer. Yo me preguntaba, bueno, ¿y esto por qué así? ¿Esto por qué no? ¿Esto por qué sí? ¿Qué sé yo? Estoy hablando de cosas que me pasaban al final de la adolescencia. Por ejemplo, me preguntaba, luego de haber tenido alguna experiencia, si el sexo es bueno, ¿cómo puede ser que sea bueno y deje gratas sensaciones y al mismo tiempo sea malo? ¿Cómo es eso de que para que el sexo sea bueno tengo que estar casado y sin embargo yo lo hago sin estar casado y me siento muy bien? Por dar un ejemplo. Y así me pasaba con muchas cosas. Me preguntaba muchas cosas. Especialmente el tema de las preguntas y la búsqueda de comprender se inició cuando tenía alrededor de 15 años, un día me encontré mirando a mis padres, viendo, porque tuve como una suerte de, no sé cómo llamarlo, de reconocimiento, una suerte de, no sé cómo llamarlo, epifanía, y vi su vida, los vi desde que se conocieron hasta el momento en que los estaba viendo. Mis padres eran gente que vivía bien, se querían mucho, y vi cómo iba a ser el resto de su vida. Y entonces me surgió la pregunta, ¿esto es todo? ¿Es posible que esto sea todo? ¿Es que uno nace, crece, se casa, trabaja, tiene hijos, envejece y muere?
Mis padres eran dos personas grandes, cuando yo nací ellos ya eran personas mayores. La verdad que me impactó eso que comprendí en ese momento y me quedó claro que había en mí necesidad, yo necesitaba comprender, necesitaba buscar respuesta a esa pregunta. ¿Esto es todo? En alguna medida, cuando me vine a estudiar a Córdoba, pensé que iba a encontrar algún tipo de respuesta en la universidad. Bueno, fue un fracaso total. Aprendí a llevar contabilidades, aprendí a liquidar impuestos, pero no aprendí nada acerca de lo existencial, la vida, ni el sentido de la vida. Yo creo entonces que hay que observar las condiciones de la mente en la cual surgen las preguntas. La pregunta por lo trascendental es también una suerte de pregunta por el fundamento de la vida misma. Uno no se pregunta por la trascendencia, por la inmortalidad, por Dios, sino tiene en alguna medida una inquietud acerca de qué hacemos. Es decir, ¿para qué vivo? ¿Para qué nací? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida humana? Obviamente, para que estas preguntas tengan respuesta, ¿no es cierto?, es conveniente acometer las preguntas con una mente que no esté alterada, con una mente que no tenga ruido. En alguna medida, durante una parte del camino, mis preguntas eran desde una situación psicológica personal de no coherencia. El contacto con el movimiento, el trabajo en el movimiento, fue creando en mí condiciones de coherencia y aportándome la posibilidad de un centro de gravedad integrado desde el cual pudiera formularme preguntas no con el interés de simplemente de anécdota, de responder a una anécdota, de contestar a una inquietud intelectual, sino de dar una respuesta a una búsqueda real, a una búsqueda profunda que le diera respuesta a lo que yo llamaba mi búsqueda del sentido de mi vida. Y por otro lado, en ese sentido, comprendí que la búsqueda de lo trascendental aparecía como orientación real y no como una curiosidad profana, cuando mi vigilia estaba normalizada, sin ruidos, estaba centrado en mí mismo y no descentrado, persiguiendo mis deseos o tironeado por mis contradicciones. Me quedó claro entonces que trabajar para acallar los ruidos de la mente y para reconciliar las contradicciones y las situaciones vividas que eran contradictorias, cobraba un sentido nuevo y relevante. Y así puse énfasis en desarrollar ese trabajo y crear condiciones internas que permitieran que la aparición de las preguntas creara un campo favorable a la aparición de lo trascendental como búsqueda real.